Buenos días, chicos. Buen día, profesora. Ahí voy, ¿eh? Bueno, hoy me toca estar en el celular porque resulta que en el lugar donde me encuentro todavía no hay internet, entonces, pues no se puede con la computadora. Entonces vamos a estar aquí con el celular, por si se mueve un poquito más que de costumbre, es porque lo estoy deteniendo así. Bueno, básicamente estamos aquí porque estamos un poquito atrasados en nuestro avance. Y entonces, bueno, pues nosotros estamos hablando de juicio de nulidad y bueno, pues al estar abordando juicio de nulidad, seguramente descubrimos que aparte de los procesos y las personas, o sea, las partes, pues hay otras cosas que distinguir, como por ejemplo las características de la autoridad o los tipos de juicio de nulidad. Entonces, al distinguir esto de las características y los tipos, pues a lo mejor ustedes encontraron diferencias en las etapas procesales que tienen que ver con las audiencias, que tienen que ver con cómo se hace el desahogo de las pruebas, que tienen que ver con el cierre de la instrucción, que pues, nos permite ver ahí en los distintos tipos qué es lo que va pasando, ¿no? Y bueno, pues de esto hemos estado platicando seguramente, de esto hemos estado distinguiendo algunas cosas como el especial desahogo de las pruebas que no son documentales, como la dinámica de las periciales, como concretamente respecto de los alegatos, qué se puede y qué no se puede hacer ahí adentro de ellos. Y bueno, pues según yo, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sin embargo, a mí lo que más inquieta me tiene es que pues hasta ahora yo como que no he percibido que haya pues sí una lectura, digamos, del 13 o del 14 más o menos, y hasta el 60, digamos, de todos esos artículos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo que nos van indicando, pues, paso a paso cómo es que se va llevando, por lo menos el proceso general, ¿no? En el juicio de nulidad general. Y entonces, pues sí, sabes que se tiene que que se tiene que presentar una demanda, pero hasta ahora pues nadie se ha referido específicamente a las posibilidades que hay respecto de esa demanda, como que pueda haber requerimientos o apercibimientos, ¿no? Y luego, respecto de esa admisión de esa demanda, pues tampoco se ha señalado quién ni los plazos, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues respecto del tercero, no se ha mencionado qué puede hacer el tercero. Y luego, pues tenemos ahí una posibilidad adentro de la contestación que nos dé la ampliación de la demanda, de lo cual pues tampoco hemos dicho mucho, ¿no? Bueno, pues el emplazamiento es el mismo que en el recurso de revocación, y luego tampoco hemos señalado mucho respecto de los incidentes, aparte porque sí habíamos mencionado uno, me parece, pero no recuerdo cuál, déjenme ver si lo tengo en mis notas. No anoté cuál de los incidentes, porque yo pues obviamente tengo anotados cuáles son todos los incidentes, y me acuerdo que alguna vez con ustedes nos habíamos referido a los de previo y especial pronunciamiento, pero no me acuerdo cuál de las posibilidades, ¿no? Luego hablaban, creo que el de la suspensión, porque hablábamos de las medidas cautelares o precautorias, ¿no? Creo que nos referíamos a de la suspensión, aunque hay otros incidentes. Y luego, pues a lo mejor ya hablamos un poquito de las reglas para las pruebas, para la admisión y la valoración de las pruebas, pero distinguíamos, ¿no? Bueno, al final la admisión no está en la etapa probatoria, sino en la fijación de la litis, y la valoración tampoco está en la etapa probatoria, sino en la etapa resolutiva, ¿no? Creo que respecto de las audiencias nos referíamos un poco a la junta de peritos, y déjenme ver qué más tengo por aquí
En mis notas nos hemos referido a lo que se entiende por suplencia de la queja aquí en el juicio de nulidad. Ya conocen los sentidos de la resolución, aunque me gustaría pues que puntualmente alguien pudiera abordarlos. Y nos falta referirnos dentro de la etapa resolutiva a lo que es la aclaración y la excitativa de justicia, el cumplimiento y luego las posibilidades que siguen, como por ejemplo la queja o la reclamación o la revisión, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo esto que les digo que es ese análisis de la Ley de Procedimientos Contenciosos Administrativos, pues me gustaría que ustedes pudieran, pues, platicarme cuál ha sido su indagación, que otra vez a lo mejor si encuentran términos que incorporar al glosario, pues cosas que ustedes necesiten aclarar respecto de esta lectura y pues podamos conversar alrededor de ello, ¿no? Veo la mano de Magali levantada y no sé si hay alguna otra mano más, pero ahorita les vamos dando la palabra. Adelante, Magali. Sí, bueno, sobre la demanda yo ya, bueno, ya investigué un poco más y bueno, pues dice que el demandante la podrá presentar por escrito, ya sea, digamos, por la vía tradicional, que entiendo que pues en este caso sería el juicio ordinario, ante la sala competente, bueno, ante la sala regional competente, o bien en línea mediante el sistema de justicia en línea. Y menciona que para este caso el demandante deberá presentar la opción de, digamos, por qué tipo de juicio es por el cual quieren que se lleve su juicio. Por lo que entendí aquí sería como más ya sea juicio ordinario o juicio ordinario en línea, porque el de la vía sumaria y el de exclusivo de fondo son como con características específicas para que se pueda llevar ese juicio a cabo. Claro. Y bueno, menciona que se deberá presentar dentro de los 30 días siguientes en el que haya surtido la notificación de una resolución impugnada o bien haya iniciado la vigencia del decreto, el acto o la resolución que se llevó. Y también menciona que dentro de Pero 5 años, ese decreto o esa norma general tienen una característica más que hay que cumplir, ¿te acuerdas? De esos 30 días, ¿cuándo empiezan a correr esos 30 días? cuando surja efecto la notificación. Bueno, un día No, después. pero es así en las resoluciones individualizadas. O sea, por ejemplo, si tú tienes tu resolución de un recurso de revocación, ahí sí los 30 días comienzan a correr al día siguiente de que surte efectos la notificación, pero cuando son, por ejemplo, decretos o miscelánea fiscal, haz de cuenta, empiezan a correr no a partir de la publicación de la norma, sino a partir del primer acto de autoaplicación, ¿no? A partir Sí. de ahí contamos los 30 días. Ok, ¿qué más, Magali? Y bueno, menciona que de 5 años, cuando se trate de la autoridad que está demandando la, digamos, modificación o nulidad de alguna resolución que haya salido favorable hacia el particular. Bueno, pero ese sí es un juicio de nulidad, ese es su nombre correcto, pero nosotros lo conocemos de otra manera. Incluso me parece que, no me acuerdo si fue Mauricio aquí en este grupo, el que nos hacía alusión a ese tipo de juicio que me explicaba que me pedía que explicara yo el sentido de esa palabra, ¿no? Que es ese daño que se le causa a la autoridad, o sea, en qué grado de lesión se puede clasificar ese acto que se va a combatir. ¿Te acuerdas? Porque sí construíamos un glosario, ¿no? De esa parte sí no me acuerdo muy bien, profesora. ¿No? Es el juicio de lesividad, que también es un juicio de nulidad, pero este de lesividad es exclusivo para que lo puedan, o sea, las autoridades fiscales no pueden iniciar un juicio de nulidad como los que nosotros iniciamos así, tal cual, en donde llamen, en donde emplacen a un contribuyente, ellos no pueden, tienen un proceso especial de juicio de nulidad
que empieza con ellos y ya luego se lo mandan al tribunal fiscal, o sea, como que ellos fijaran la litis y luego ya lo mandan al tribunal fiscal para que ellos desahoguen las pruebas, pero tiene más limitantes en las pruebas. Ese juicio que nosotros no abordamos aquí, porque no es un medio de defensa fiscal, sino todo lo contrario, o sea, un juicio para hacer cumplir al contribuyente sus otras obligaciones. Ese juicio se conoce, si es un juicio de nulidad, pero se conoce como juicio de lesividad. Ah, ok. Bueno, y también investigué que en caso de que el demandante no tenga su domicilio, bueno, lo tenga fuera, digamos, de la población donde está la sede de la sala, Ajá. podrá ser enviado por correo siempre y cuando se envíe del lugar donde reside el contribuyente. Si se envía como de algún otro lugar, por lo que tengo entendido, como que no se tomaría en cuenta porque se debe demandar desde el lugar donde resida el contribuyente. Y bueno, por lo que también investigué, va a haber como un plazo de suspensión de hasta un año, siempre y cuando, digamos, el interesado fallezca, o bien en caso de incapacidad o declaración de ausencia decretas por la autoridad. Decretadas por la autoridad, o sea, en los mismos casos en los que se interrumpen los otros plazos, ¿no? Tanto para las facultades de comprobación como para el recurso de revocaciones. Muerte, incapacidad o desaparición son causales de suspensión invariablemente en todos los procesos, ¿no? Y sí, en el caso del juicio de nulidad también se suspenden hasta un año, ¿no? ¿Algo más, Magali? Y bueno, pues lo de la demanda que prácticamente debe como indicar lo mismo que hicimos como en el escrito inicial del juicio de revocación, porque pues Ajá. igual indica que pues debe tener el nombre del demandante, el domicilio fiscal, el domicilio para oír y recibir las notificaciones, dirección de correo electrónico, la resolución que se está impugnando, la autoridad o autoridades a las cuales se está demandando, los hechos que den motivo a la demanda, las pruebas que se ofrezcan y bueno, como el nombre y el domicilio del tercero interesado siempre y cuando éste exista. Y bueno, menciona que pues también lo que se pida, bueno, pues sería como en casos en específicos que se pueden pedir algunos otros requisitos. Ok. ¿Ves tú que los requisitos generales son los mismos requisitos generales de las solicitudes o los trámites administrativos que podemos hacer nosotros los particulares frente a la autoridad fiscal? Y estos requisitos están previstos en esta ley de procedimientos contenciosos administrativos o no? Sí, bueno, yo le veo como que es prácticamente la misma similitud, solo que no sé si aquí como que, bueno, en este caso creo que los agravios, no los menciona como tal dentro de la demanda, o no sé si sean los conceptos de impugnación, porque Son esos. menciona en este caso como conceptos de impugnación, no menciona directamente los agravios como lo que hicimos nosotros en el juicio, bueno, en el recurso de revocación. Y Pero sí no lo es señala, equivalen a uno. en este caso sí lo señala en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, en el artículo 14. Bueno, esos son todos los requisitos de la demanda, pero a lo que me refería yo es a los requisitos generales de todos los escritos, o sea, ese que tenga tu nombre, que tenga tu firma, Ah, que sí, esté a una autoridad específica, que sea por escrito, que sea respetuoso. Esos requisitos son los que están en el 18, ¿no? sí. Luego, aparte de esos requisitos que están ahí en el Código Fiscal, pues ya ahí, tú lo acabas de mencionar muy bien, están ahí dichos en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, por ahí del 14 y otros cuantitos más por ahí cerquita relacionados, y básicamente tienen los mismos apartados, ¿no? Los mismos capítulos y las mismas partes que tienen no los trámites administrativos, sino los escritos iniciales adentro de los procesos jurisdiccionales. O sea,
todos estos que dan inicio a un juicio o a un proceso que se parece a un juicio, como en el recurso de revocación, tienen las mismas partes. Claro que tienen sus diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en lugar de expresar agravios, lo que expresaremos son conceptos de nulidad o conceptos de violación, o conceptos de anulación, algunos les dicen también así, ¿no? Pero estos conceptos tienen esa misma dinámica de los agravios de expresar el hecho concreto, el daño específico que está causando, la relación concreta con la norma que se está violando y las pruebas que yo puedo utilizar para acreditar que tanto el hecho como la valoración incorrecta de la norma, como el daño contrario a lo que dice la norma, son verdad, ¿no? Entonces tienen esos mismos 4 elementos y son igual agravios, ¿no? Porque igual agravian mi esfera de derechos, pero recordemos que el nombre de este capítulo, bueno, no recordemos, identifiquemos que el nombre de este capítulo, de agravios o de conceptos de nulidad o conceptos de violación en el amparo, va cambiando, depende adentro del proceso en el que estemos, ¿no? Eso se debe a que, les digo, antes este tribunal fiscal era un tribunal de anulación, no un tribunal de interpretación. Entonces ellos nada más podían valorar daños en el sentido de decir, bueno, este acto de autoridad sí cumple con los requisitos que dice la norma o no los cumple, pero no de interpretar lo que quiere decir la norma, ¿no? Lo que quiere decir el legislador. Ahora sí pueden hacerlo con esta cosa pues reciente que se incorporó a todos los procesos que se llama control de convencionalidad, ¿no? Que es que se apliquen los tratados de derechos humanos en todos los juicios. Entonces, con este control de convencionalidad, pues, y otras reformas más a su propia estructura, el tribunal fiscal pasó de ser un tribunal de anulación a un tribunal de interpretación. Entonces, ya no solo puede anular, sino anular para un cierto efecto, ¿no? Y este efecto es vinculante porque también producen sus criterios y también producen jurisprudencia que luego va a ser obligatoria. Entonces, por eso es que pues, más correctamente los llamamos como conceptos de anulación, aunque ya puedan ser toda clase de agravios, porque también pueden ser no solo de si cumple o no los requisitos, sino que transforme la interpretación de la norma, ¿no? Esa básicamente es la modificación, pues digamos que más novedosa para nosotros, hablando aquí en el juicio de nulidad, aunque ya tiene muchos años que se maneja así, ¿no? O sea, conservó su nombre, pero en su interior, pues puede seguir habiendo toda clase de agravios o toda clase de daños, ¿no? De daños expresados ahí en los conceptos de anulación. ¿Y qué otra cosa? Respecto a las pruebas, creo que ya habíamos hablado, ¿no? Ok, ¿algo más, Magali? No, sería todo, profesora. Sería todo. Vale, muy bien. Y luego, a lo mejor hay una diferencia, pues muy específica en cuanto a la forma de presentarla, ¿no? Porque no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ir a navegar ahí a la página del Tribunal Fiscal, que creo que ya les había recomendado, pues me parece que un compañero, ¿no? Pues ahí adentro de la página del Tribunal Fiscal seguramente pudieron ver el icono del sistema de justicia en línea o el icono del repositorio de materiales, pues como más para efectos educativos, ¿no? Y entonces ahí, pues hay fotos y hay, pues imágenes de cómo es por adentro el sistema de justicia en línea, para que ustedes puedan ver que, pues, presentar una demanda aquí adentro del Tribunal Fiscal es mucho más parecido a utilizar el buzón tributario que a utilizar pues una oficialía de partes en otros procesos, ¿no? Aunque ahora, bueno, pues con la pandemia ahí ustedes se pueden googlear Tribunal Fiscal Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y van a ver que ahí está, creo que ayer, me parece, ayer antier, está publicado el lineamiento que cancela la oficialía de partes 100% en línea, porque ahora con la pandemia, pues todos los juicios, independientemente de que fueran por la vía tradicional,
se presentaban en línea y se comenzaban a tramitar así en línea, ¿no? Sin embargo, ahora quienes optaron por la vía tradicional, pues ya van a poder regresar a su expediente normal en físico y a hacer sus diligencias, pues normalmente, ¿no? Como normalmente se hacen ahí en el domicilio de las salas, así físicamente, ¿no? O sea, ir a entregar una hoja de papel para que te la sellen y así, ¿no? Siempre y cuando estos juicios, si son de carácter tributario, tengan una justificación de por qué es que tienen que ser en la vía tradicional, ¿no? Y si son de otra naturaleza, como administrativa o de adquisiciones, pues esos sí pueden, o fiscales, esos sí pueden ser pues, en la vía que ellos elijan, ¿no? Regularmente los que son derivados de la materia tributaria, pues tienen que ser en línea, ¿no? Sobre todo los sumarios, tienden a ser en línea, ¿no? Son pocos los sumarios en los que yo he visto que sí admiten una tramitación física, casi todos son en línea. Y bueno, pues creo que ya con esta parte de la demanda, a menos que alguien tenga algo más que comentarnos al respecto. Y parece que ya no. Ok. Bueno, y de todo lo anterior, además de lo de la demanda, pues no sé si haya alguien que quiera comentarnos algo adicional en relación con todo esto de lo que les hablaba, de los procedimientos, de estas etapas que pues hasta ahora nadie me ha mencionado todavía, o si hay alguna pregunta en relación con esta lectura de la Ley de Procedimientos Contenciosos Administrativos o algo más que agregar. Profesora, una pregunta. Sí, En cuestión de lo que es el cumplimiento de la sentencia y de la suspensión, ¿ya es la parte final del procedimiento? la suspensión y el cumplimiento de la sentencia en realidad no están relacionados uno con otro más que porque se trata del mismo juicio, pero si te acuerdas, la suspensión se da al principio del juicio como una medida cautelar o precautoria, ¿no? Y esa suspensión es a la que nos referíamos, que se tramita como un incidente por cuerda separada, o sea, como un mini juicio adentro de este juicio de nulidad. Esa es la suspensión a la que nosotros nos referimos. Y luego el otro concepto, ¿cuál me dijiste? Era el de cumplimiento de la sentencia. Y luego el cumplimiento, pues sí, desde luego, es posterior a la emisión de la resolución definitiva, pero a ese todavía no nos hemos referido en cuanto a que podamos decir, bueno, pues el cumplimiento de la sentencia se trata de que el tribunal fiscal haga esto, o de que el actor haga esto otro, o de que la demandada haga esto otro. Eso todavía no lo hemos esclarecido. A ver si tú tienes alguna nota ahí al respecto, pero este cumplimiento sí, desde luego, es posterior a la etapa resolutiva, porque es cuando ya se emitió la resolución definitiva, pero tiene que ver con esta porque es respecto de la aplicación de lo que dice la resolución. Sí, profesora, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Híjole. Me da como la impresión de que no, de plano no leyeron a qué se refiere la ley. Espérame tantito, Magali, ahorita te doy la palabra, espérame un segundo. Katia, Jesús, María de Lourdes o Miguel, algo que aportarnos en relación a este
proceso jurisdiccional del que estamos hablando en el juicio de nulidad? O sea, ¿alguna diferencia entre un tipo de juicio de nulidad, etapa procedimental que a ustedes les haya sido muy, muy clara en su lectura y en la ley? Bien, ahora sí, Magali. Profesora, una pregunta. Entonces, bueno, habíamos comentado anteriormente que la fijación de la litis terminaba con las medidas cautelares. Entonces, la parte, digamos, como intermedia, que sería la probatoria, empezaría desde los incidentes y terminaría con la facultad de atracción. No, recuerda que los incidentes pueden ser de previo y especial pronunciamiento que sí se dan, digamos que antes de la fijación de la litis, porque tienen que ver con que no se emplace a alguien o porque tienen que ver que esa sala no sea la que juzgue ese juicio. Esos de previo y especial pronunciamiento, esos incidentes sí se agotan ahí en esa etapa, pero no porque pertenezcan a la etapa de fijación de la litis y se necesiten para que se dé el juicio, sino más bien porque son cosas que impiden que se lleve a cabo, que podrían impedir que se lleve a cabo ese juicio, ¿no? Por ejemplo, como este que te digo, yo no quiero que recaiga en esa sala porque en esa sala está el cuñado de la demandada, ¿no? Por decirlo de alguna manera rápida. Entonces, esos que son de previo y expresivo pronunciamiento, sí, pero no porque formen parte de los pasos necesarios para que se fije la litis. Y los otros incidentes, los que no son de previo y especial pronunciamiento, sino los que tienen que ver, por ejemplo, con la validez de una prueba o con una modificación en la suspensión del acto de autoridad que se está combatiendo en el juicio de nulidad. Esos que tienen que ver con otras cosas que no cambiarían el resultado de la fijación de la litis, esos incidentes se pueden tramitar en cualquier tiempo hasta antes de que se cierre la instrucción. O sea, no necesitarían ir necesariamente en la etapa probatoria, también podrían ir en la de fijación de la litis o en cualquier otra hasta antes de que el magistrado ponente inicie con la elaboración de este proyecto de resolución. Digamos que los incidentes ordinarios, ¿no? Pero recuerda que son como expedientes diferentes, como mini juicios diferentes. Y los otros incidentes, los que no son ordinarios, tienen que ver, por ejemplo, con que no se haya dictado la sentencia en el término, en el plazo que se tiene para dictar la sentencia, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, pues tendrían que darse adentro de la etapa resolutiva. Estos incidentes que tienen que ver con que no se haya emitido la resolución a tiempo, tendrían que darse adentro de la etapa resolutiva porque pues es donde están elaborando la resolución. ¿Sí? ¿Me cachas, Magali? Ok, entonces, a partir del cierre de la instrucción, ¿todavía sería parte de la etapa probatoria o ya sería parte de la etapa final? Los incidentes, No, el cierre de la instrucción. ya sería parte de la etapa resolutiva, o sea, con el cierre de la instrucción inicia la etapa resolutiva. Ok. Gracias, profesora. Vale. Bueno, pues si no hay más comentarios de nadie más, creo que, el otro era de Gerardo, la otra intervención era, no vi quién tomaba la palabra, pero creo que Pero está apagado su micrófono, profesora.
Bueno, hola. No sé si escucharon, pero bueno, ya van a venir a poner el internet y ya mañana voy a poder trabajar con normalidad con ustedes, aunque pues no sé si tenga como mucho sentido el que podamos hacer eso, porque pues no, salvo el caso de Magali y Gerardo, no veo que haya como mucha, pues materia de conversación. Ya veo las manos de Tamara y de Daniel. Adelante, por favor. Sí. Bueno, yo había leído, profesora, que en caso del tercero, que bueno, habíamos dicho que es la persona que sin ser parte en el juicio interviene en él para deducir un derecho propio. Entonces yo estaba leyendo en la ley que dice que el tercero dentro de los 30 días siguientes a aquel en que corra traslado de la demanda podrá apersonarse en juicio mediante un escrito que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según sea el caso, así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto. Pero bueno, también dice que debe adjuntar a su escrito el documento en que se acredite su personalidad cuando no gestione en nombre propio, las pruebas documentales que ofrezca y el cuestionario para los peritos. Entonces, bueno, mi duda es si cuando el tercero quiere intervenir en la demanda, tiene que hacer el mismo otro escrito con los... Sí, o sea, tiene que hacer un escrito casi con los mismos, ¿cómo se le llaman? Lo que incluye también la demanda para que él pueda participar. O sea, es otro escrito más. Es otro escrito más. O sea, no es, por ejemplo, que, haz de cuenta, en el caso del coche que nosotros planteábamos del estacionamiento, ¿no? Evidente, ¿sí te acuerdas? Sí, sí. Evidentemente el dueño del estacionamiento pues no tiene contador, menos tiene abogado, tampoco tiene una persona ahí en la administración con dos dedos de frente que diga pues necesitamos buscar ayuda aquí. Obviamente no lo tiene, ¿no? Porque ya llegó el punto en el que pues llegaron a cerrar el negocio y embargar lo que se podía por el incumplimiento de los impuestos, ¿no? Entonces, esta persona del estacionamiento pues aunque lo llamen al juicio, pues no es algo que él pueda ir y decir personalmente, ay, bueno, pues ya vine, ¿no? Sino que necesita hacerlo pues por escrito, seguramente a través del sistema de justicia en línea, y además su escrito tiene que contener los requisitos del 18 del Código Fiscal más la estructura que dice aquí, que es como si fuera pues una demanda, ¿no? O sea, no puede ser una contestación porque no es respecto de los hechos de la demanda, sino que él tiene que poner sus propios hechos, sus propias acciones a través de conceptos de impugnación, aunque no los pueda llamar aquí, pero sus propios intereses a defender, sus propias pruebas, sus propios puntos petitorios. Entonces, pues sí debe respetar la estructura de esta demanda, aunque no necesariamente esté demandando nada, ¿no? O sea, aunque no sean conceptos de anulación, pues sí tiene que expresar sus acciones, ¿no? O sea, ¿qué espera él obtener con ese juicio? Sí, profesora, gracias. Vale, a ti, Tamara. Y luego íbamos con Daniela. Sí, solamente, no sé si, bueno, quería ver si me podría explicar dos términos que estoy agregando a mi glosario. Yo encontré los de juicios contenciosos sobre el término de oficiosidad y el de... Ay, ¿dónde estaba el otro? Ok, si quieres, comenzamos con el de oficiosidad. Eso es la actuación que hace la autoridad que está juzgando, así como el término lo indica, de oficio, o sea, sin que nadie se lo pida, ¿no? Simplemente porque es su trabajo. Un ejemplo de aplicación de esta oficiosidad es en la suplencia de la queja, por ejemplo, pero ahorita explico ese concepto de suplencia de la queja. Esta actuación de oficio es como la que hacen los fiscales, por ejemplo, cuando les presentan una denuncia.
Supongamos que comparece ante un fiscal o un policía, una persona, y le dice, acabo de ver que otra persona en la calle o 3 calles hacia atrás arrolló a un indigente y ahí lo dejó tirado, ¿no? Era un vehículo azul y parece que tenía 3 pasajeros. Y ya, nada más. Es todo lo que le dice y se va, ¿no? Entonces, al respecto de esos hechos, el policía o el fiscal, pues tiene que iniciar un expediente, hacer una serie de indagaciones, informarle a la policía ministerial o de investigación para que hagan un montón de diligencias, informarle a los servicios de salud para que vayan a recoger los restos, así, muchísimas cosas, ¿no? Que concretamente nadie le pidió. Simplemente una persona le dijo, pues alguien atropelló a alguien más, ¿no? Pero nadie le pidió recojan, nada. Sin embargo, él tiene que hacer eso porque es su trabajo, o sea, de oficio, ¿no? Y esta oficiosidad tiene que ver con eso, con que las autoridades, en este caso las que están juzgando, hagan su trabajo así, de oficio, aunque nadie se los pida, ¿no? O sea, aunque por ejemplo alguien haya planteado un juicio de nulidad y luego ya no le haga ningún caso, pues llegará el punto en el que se tenga que cerrar la instrucción, se hayan o no desahogado pruebas y tendrá que emitir una resolución aunque nadie presente alegatos y tendrá que notificar esa resolución así, oficiosamente, ¿no? Esta suplencia de la queja, te digo que es un ejemplo de esa oficiosidad, porque esta tiene que ver con que el tribunal fiscal, tiene, igual que muchas otras autoridades, tiene la obligación de suplir deficiencias que tienen, sobre todo los particulares, en lo que van gestionando, ¿no? En lo que van presentando frente a ellas. Pero en materia fiscal no hay suplencia de la queja. Nuestra materia se llama de estricta aplicación de la norma, de estricto derecho. Entonces, aquí no aplica la suplencia de la queja como sí aplica, por ejemplo, en materia familiar, ¿no? Bueno, pues ella, pues supongamos que la representante de un menor pidió la pensión alimenticia para ella, pero se entiende que no es para ella, sino para sus menores hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues tú entiéndele lo que le debes de entender, ¿no? O pidió pensión alimenticia sin tomar en cuenta los conceptos de conservar la salud, ¿no? Bueno, pues tú entiende que también debes fijarle una pensión que incluya esos conceptos, ¿no? Esa suplencia de la queja en materia fiscal no la hay para nada, porque es de estricta aplicación de la norma, de estricto derecho, pero solo la hay para una cosa que les digo que tiene que ver con este principio general del derecho de dame los hechos y yo te doy el derecho. Cuando nosotros los particulares citamos un precepto normativo, o sea, un artículo incorrecto, si ponemos a lo que queremos decir, a lo que queremos citar, entonces el Tribunal Fiscal sí tiene la obligación de hacer esta suplencia de la queja, pero nada más respecto de los errores en las citas de los preceptos normativos. Nada más en eso es nuestra suplencia de la queja, que se da de manera oficiosa, así, pues, de oficio, ¿no? Aunque nadie se los pide. ¿Sí, Daniela? ¿Y el otro término? Y el otro término era el de preclusión. Aquí donde investigué decía que era donde se extinguen los derechos o facultades que no son ejercidos en tiempo. Entonces podría decirse que es cuando ya presentamos alguna prueba, pero ya no tiene valor, profesora, porque ya pasó el tiempo de, bueno, ese procedimiento o la etapa en la que teníamos que haberla presentado. Bueno, digamos que ofrecimos una prueba y luego en la etapa probatoria no la desahogamos, ¿no? Por ejemplo, pues ofrezco las copias certificadas de un diverso expediente de un recurso de revocación, ¿no? Y la ofrecimos, pero nunca las exhibimos adentro de la etapa probatoria y luego las queremos exhibir cuando ya está el cierre de instrucción. Ya no es el momento procesal oportuno, ya precluyó el derecho de exhibirlas, ¿no? O por ejemplo de estos terceros, ya les emplazaron, pasaron 30 días y contestan al día número 38, ¿no? Precluyó su derecho para poder contestar, ¿no? Ya no pueden comparecer en el juicio porque ya se les pasó el tiempo. ¿Sí, Daniela? Sí, sí lo entendí. Gracias, profesora. Ok. ¿Y Magali?
Sí, bueno, y ahorita leyendo un poco más sobre lo de la demanda, profesora, encontré como las diferencias de acuerdo a como los diferentes tipos de juicio. Ajá. En el de juicio en línea, pues encontré que se debe de presentar directamente en línea y aquí, bueno, marca como una parte de que si el contribuyente no pone como su correo electrónico en la demanda, todas como las notificaciones o resoluciones que se hagan se van a hacer como dentro de la página del tribunal y ahí se va a tener que consultar, o sea, directamente el contribuyente va a tener que consultarlas por el hecho de no haber brindado su correo. En la cuestión de la vía sumaria, dice que pues este se tendrá que presentar eh, directamente como solicitándolo por la vía sumaria, pero también ahí me quedó un poco de duda porque menciona que no se va a hacer como el sobrecimiento, desechamiento, en caso de que el juicio se presente por algún medio por el cual no le correspondía. Si en este caso, pues en cualquier parte del procedimiento, el magistrado, por lo que entendí, va a mandar el juicio al que le correspondía realmente, pero siempre y cuando este no viole como el volver a hacer un procedimiento que ya se había hecho o que se modifique como dicho procedimiento, o sea, siempre y cuando pues ya no necesite como que regresar a un inicio para que se pueda mandar al como juicio que le correspondía, ya sea como por la vía sumaria o el exclusivo de fondo, pues lo va a tener que mandar. Pero pues aquí en el exclusivo de fondo me queda otra duda porque pues dice que en ningún caso el juicio de resolución exclusiva de fondo podrá tramitarse a través del juicio en la vía tradicional, sumaria o en línea. Entonces ahí ya me surgió una duda como de, pues, en este caso, ¿cómo se tramita el exclusivo de fondo? Si no se puede como por la vía tradicional, sumaria o en línea, y pues al inicio mencionaba que pues se podía solicitar por la vía en línea siempre y cuando se especificara como qué tipo de juicio es el que se va a realizar. Ok, a ver, ahí voy. De los 4 tipos de juicio de nulidad que nosotros conocemos, tradicional, en línea, sumaria y exclusivo de fondo, en realidad no son 4. Más bien son 3 que tienen 2 posibilidades cada uno. Es decir, el juicio tradicional se puede tramitar, digamos que presencial o en línea. Si el juicio tradicional se decide tramitar en línea, entonces es el que conocemos como en línea, ¿no? Pero es en realidad el mismo. El tradicional y el en línea son el mismo, pero con la diferencia de que uno es con un expediente de papel y otro con un expediente digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero se trata del mismo tipo de proceso. Los que sí tienen cambios, digamos que sustanciales en las etapas de los procesos son la sumaria, que nos lleva a plazos mucho más cortitos, y el exclusivo de fondo, que nos lleva a plazos más cortitos, pero eso no es lo trascendente. Lo trascendente es que nos lleva a cuantas audiencias conciliatorias se necesiten entre las partes, ¿no? Pero tanto el juicio sumario como el exclusivo de fondo se puede, en teoría, optar por tramitar en la vía tradicional, o sea, presencialmente, o tramitar en línea. Nada más que el reglamento del Tribunal Fiscal dice que todos los juicios sumarios, salvo prueba grave en contrario, se deben de tramitar en línea. O sea, todo lo derivado de créditos fiscales chiquitos se va al sistema de justicia en línea. A menos que, por ejemplo, se tratara de pues un ejido en la Sierra de Guerrero donde no hay internet y es súper difícil acceder a cualquier servicio en línea, ¿sí? Bueno, pues esos denles chance de que vayan a Chilpancingo por arriba de los cerros o por como puedan, y ahí tramiten su juicio, aunque sea sumario, pero con papel, ¿no? O sea, que ellos puedan llegar y con un escrito así en un cuaderno puedan comparecer en su juicio sumario, ¿no? En esos casos sí se puede tener un expediente presencial, digamos. En todos los demás,
nos van a mandar a sí sumario, pero en línea, ¿no? O sea, en un expediente digital al que tienes que acceder, pues por la página del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Fiscal y con tu correo electrónico, ¿no? Los juicios exclusivos de fondo de por sí ya venían en línea, porque el recurso de revocación exclusivo de fondo se tramita todo en línea, ¿no? O sea, no, hasta las audiencias conciliatorias se tramitan en línea. Entonces ya viene así, ya no hay posibilidad de que exista una razón en la que se modifique el que este exclusivo de fondo pase a lo presencial. Ya no la hay. Entonces, en realidad, todos los exclusivos de fondo van en línea, excepto en aquellos casos en que alguna de las partes manifiesta, necesitamos una reunión presencial para que presencialmente tengamos una mejor comunicación, a ver si así me entienden los argumentos de interpretación de la norma. Pero entonces en realidad eso nos deja ver que hay 3 posibilidades de juicio que se duplican por si es presencial o por si es en línea, pero depende de la naturaleza del proceso que sea más seguido, que sea presencial o que sea en línea. Ajá, Magali. Ok, profesora. Y bueno, entonces en la parte donde le comento que decía que la interposición del juicio ya sea en la vía incorrecta, no va a generar desechamiento, improcedencia o sobreseimiento, sino en cualquier fase del procedimiento se podrá como mandar al juicio que es correctamente. En este caso, igual aplicaría en caso de que sea el exclusivo de fondo, porque le digo que en el exclusivo de fondo menciona que pues no se podrá tramitar por ninguna otra vía. Sí, Entonces, porque, mira, imagínate que en el recurso de revocación hubo un recurso de revocación ordinario por agravios de forma, ¿no? Y entonces dijeron, no, pues con los de forma sí alcanzamos a hacer que modifiquen el sentido de la resolución, ¿no? O sea, imagínate que tú, contadora, dijiste 8 millones de dólares, pero hay fallas en la elaboración de la visita domiciliaria, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos con los de forma y lo intentamos. Y terminaste el recurso de revocación y te confirmaron el acto de autoridad, pues te tienes que ir al juicio de nulidad. Probablemente ahí en el juicio de nulidad tengas que cambiar a exclusivo de fondo, ¿no? O sea, renunciar a tus agravios de forma y plantear primero los de fondo, ¿no? Porque pues ya estás en una situación más delicada. Entonces se transformará en exclusivo de fondo. Entonces, como en esos casos, no importa en qué etapa del procedimiento se den cuenta de la cuantía de esos créditos fiscales y de que los agravios de fondo son mucho más graves que los agravios de forma, por lo cual van a dejar de lado los agravios de forma porque es más benéfico para quien interpuso el recurso de revocación. Entonces, el ordinario que plantearon originalmente se va a transformar en exclusivo de fondo. O sea, sí es posible que se llegue a dar esa situación, esa circunstancia, ¿no? De que haya de los dos tipos de agravio y a la mera hora ya planteado el juicio digan, no, vámonos con los agravios de fondo, nada más, ¿no? ok, ¿Sí? profesor. Sí. Y bueno, pues por hoy ya se nos terminó el tiempo. Yo mañana ya voy a tener internet y entonces yo espero pues ya poder tener una pues conexión más ágil para que no me esté atorando, ¿no? Supongo que me estoy atorando un poquito y a lo mejor es por eso que los demás no se animan a preguntar. Muchas gracias a Gerardo, Tamara, Daniela y Magali y los demás. Esperaría mañana su aportación o su conversación en relación con este juicio de nulidad, ¿vale? Sí. Sí, profesora, hasta mañana. Tengo una pregunta respecto a la actividad. Aún no la sube, ¿verdad? El grupo Fíjate de que Teams. no he abierto el buzón, pero si quieres mañana platicamos específicamente las características, para que la puedan ir trabajando independientemente de que el buzón esté cerrado. Sí, es que bueno, incluso por lo que recuerdo mencionó el viernes que la iba a subir y que hoy íbamos, Sí, bueno, el la lunes cambié. íbamos a platicar como sobre qué es lo que se iba a hacer en específico.
Algo así le entendí, pero no la Sí, subió el es fin de que semana. la he estado cambiando porque lo que yo había planeado originalmente, pues lo estuve ahí piloteando con un par de personas y no, les pareció muy complicada, entonces la cambié, la terminé cambiando, por eso es que no la he abierto, pero ya tengo lo que van a hacer, que básicamente es diagrama de proceso, ¿no? Pero si quieres ya mañana platicamos. Ok, profesora. Gracias, hasta mañana. Bye. Espérame, ¿por qué no?